9:15, mercados tensionados a la espera del dato de inflación. Está con nosotros Miguel Luzárraga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, como siempre un jueves más y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos en el momento actual? Tenemos índices mundiales en la situación de caída de mínimos anuales ahora mismo, tenemos sectores, salvo la energía, el conjunto de los sectores están viendo también una situación negativa. Energía ha recuperado mucho en septiembre, más de un 10%, y diferentes estilos de inversión para este momento. ¿Cómo se cuadra toda esta fotografía en el momento actual en la mirada del inversor? Ya sabes que cuando venimos aquí nos gusta desde AllianceBernstein no solamente ver el árbol en el cual está ahora mismo, no quiero decir caído, pero sí bastante dolorido. Vamos a ver un poco la perspectiva, vamos a ver el bosque, ¿no? Por eso os traemos un poco siempre gráficos que sustenten todos nuestros argumentos. Y aquí traemos uno en donde podemos ver pues no solamente distintas caídas de mercado, sino podemos ver claramente la caída del MSCI mundial desde enero hasta septiembre, en el cual podemos ver distintos hitos del mercado, como puede ser pues las señales de la Fed para subir los tipos de interés, las subidas del tipos de interés y luego pues lo que ha pasado en el Reino Unido. Esos son los hitos últimamente que hemos visto. Pero luego aquí a la parte de la derecha también vemos los diferentes mercados a nivel global en el último trimestre. Y vemos claramente como solamente Australia en este caso se ha visto beneficiado por la situación actual, por relajación un poco de las commodities que hemos visto en el último trimestre, sobre todo, como decías, el sector energético, y como Japón pues, se ha visto lastrado un pelín, pero en términos agregados en todo el año pues, ha tenido un buen comportamiento. También os traemos otro gráfico muy interesante en donde vemos las caídas de sectores, de distintos sectores del MSCI en este último trimestre. Como podemos ver, como mencionabas hace un segundo, la energía, consumo discrecional, pero luego el resto vemos como es un drama, ¿no? En este trimestre, como no ha valido ese alivio que hemos vivido en agosto para compensar todas las caídas que hemos sufrido. Esto es trimestral, Exacto, esto es solamente trimestral, efectivamente. Y luego hay gente que ve bastante bien refugiarse en un sector o en otro, y en este gráfico de la derecha, en esta parte de la derecha podemos ver pues la gente que ha invertido en volatilidades mínimas, en value o en growth, como no solamente este trimestre también ha sido dramático, sino lo que estamos sufriendo en el año. Es decir, básicamente aquí es un sálvese quien pueda. O sea, sí, sobre todo porque veo que quien ha invertido en mínimo volatilidad, con la volatilidad tan alta, sobre todo que estamos teniendo ya en las últimas semanas, también está perdiendo la camisa por el camino. Efectivamente, estamos hablando de casi un 14% hasta septiembre. Estas dos últimas semanas también ha sufrido significativamente. Por lo tanto, vemos Estados Unidos a las puertas, digamos, de una recesión importante. Ya lo anunció Jerome Powell, en donde decía que básicamente no existe una manera no dolorosa de combatir la inflación. Eso es una antesala, digamos, de esa recesión. Vemos Europa con problemas de desabastecimiento, problemas importantes de suministro, que claramente también estamos a las puertas de esa recesión si no la estamos viviendo ya. En Asia estamos viendo como el único que se salva, como digo, es Japón, que ha dado la bienvenida por fin a una inflación que le viene muy muy bien, y es el único que está en este año en términos con su propia divisa, en términos de moneda local, pues en términos positivos. Y por último China, que todavía se está saliendo de esa política de COVID-0 y con problemas en su sector inmobiliario, que también le está viendo digamos, las orejas al lobo. Por lo tanto, estamos hablando de unas diferentes fases de las economías, pero que todos estamos yendo hacia una situación complicada, convulsa, con problemas, que ya lo lleváis aquí diciendo durante muchos días, muchos meses, muchas semanas. ¿Qué hacemos en este momento? Porque con este panorama tan incierto, ¿dónde tiene que fijarse, dónde tiene que mirar, hacia dónde tiene que apuntar el inversor? Porque si no, al final, yo decía esta mañana, ha llegado un momento en que el inversor dice: oiga, yo soy Ulises, me voy a atar las manos al mástil y cuando lleguen los cantos de sirena no los voy a ver, y se van a perder también parte de la remontada del mercado, que antes o después va a tener que llegar. No sabemos si será ahora o será dentro de 6 meses, pero ser Ulises en el mercado tampoco es la solución. Veíamos el buy the dip también esta mañana. Entonces, ¿qué hace? ¿Dónde se fija? ¿Dónde mira el inversor en este momento con un panorama tan complicado? Fíjate que hoy vamos a conocer el dato de inflación y está todo el mundo con la piel de gallina. Así es. En unos instantes o en estos momentos con tanta incertidumbre es complicadísimo dibujar un escenario claro. Eso
yo creo que hay que dejarlo dicho la primera vez, ¿no? Pero sin embargo nosotros lo que nos fijamos, como somos analistas activos, lo que nos tenemos que fijar es en los fundamentales. Los fundamentales de las compañías. Nuestros analistas lo que tienen son, bueno, pues ese conocimiento, esa sabiduría desde un punto de vista de haberlo vivido en el pasado. No es la primera vez que nuestros analistas ven una situación como la que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, tienen esa experiencia para sortear, digamos, esta situación. Ahora bien, esto no significa que vamos a evitar momentos de volatilidad en el mercado. Por lo tanto, vamos a vivir y vamos a sufrir, pero lo que tú decías, no hay que salirse del mercado, no hay que evitar ese mercado y quedarse en casa con el dinero debajo del colchón. Lo que tenemos que hacer es, bueno, seguir invirtiendo y ver esos fundamentales de las compañías. Eso por un lado. Comentabas tú también hace unos minutos el tema de los resultados empresariales, cómo se van a ver afectados significativamente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. La magnitud ya veremos cuál va a ser, pero va a ser una magnitud importante. Vemos cómo el segundo trimestre, esos resultados empresariales han sido un espejismo de lo que va a ser ahora mismo esa ralentización de la economía, cómo va a afectar. Vamos a ver probablemente este tercer trimestre, en este mes veremos estos resultados, vamos a ver unos resultados más pobres, vamos a ver unos resultados empobrecidos desde un punto de vista de los economics que vamos a ver en los propios resultados. Por lo tanto, va a ser una antesala de lo que muy probablemente vamos a ver a finales de año, a principios del año que viene. Por lo tanto, hay que tener bueno, la cabeza bien fría para poder invertir en determinados sectores. ¿Dónde hay que invertir? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros seguimos hablando de los sectores en donde pueden tener esa fijación de precios. Eso les va a ayudar mucho a estos sectores a sortear, digamos, unos momentos de inflación importantes. Pero creo que también hay dos factores a tener en cuenta muy interesantes. ¿Dónde están las tensiones de las cadenas de suministros y el efecto de la divisa? En las cadenas de suministros pues hay sectores, como hemos hablado aquí en el pasado, como el sector automoción, que ahora mismo no sabemos si la disminución de las ventas va a venir provocada por una menor demanda o las tensiones en la cadena de suministros. Eso lo hablamos en septiembre aquí en esta misma cadena. Pero también hablamos del efecto dólar y cómo el efecto dólar está afectando a una serie de compañías. Y aquí os hemos traído un gráfico muy interesante. Vemos cómo la apreciación del dólar ha sido significativa, vemos cómo se ha puesto mucho más fuerte el dólar en todo lo que llevamos de año. Eso va a afectar claramente a los resultados empresariales de las compañías americanas que tengan exposición al mercado exterior. Es decir, que puedan tener una fábrica, que puedan tener consumo incluso fuera del mercado americano. Este es el efecto que podemos ver ahí. Que son la mayoría de las americanas. Que son la mayoría de las empresas americanas. Si la parte de sus beneficios que tengan un 50, entre un 50 y un 25 o menos de un 25%, estos digamos cómo se van a poder ver afectados por simplemente el efecto de un dólar más fuerte. Por lo tanto, hay que mirar esas cadenas de suministro, hay que mirar sobre todo la fortaleza del dólar, que también en las compañías americanas se van a poder negativamente afectadas. ¿Cómo podemos posicionarnos en este escenario donde también, como dicen, los beneficios empresariales van a reducirse de una manera acelerada? Bueno, nosotros vemos varios sectores que han sufrido muchísimo, entre ellos, por ejemplo, el sector tecnológico. Es uno de los sectores que más se ha visto castigado en el año desde un punto de vista bolsístico, pero también desde un punto de vista de valoración. Y le vemos especialmente interesante por la revolución tecnológica que puede venir. Vemos cómo puede estar en una nueva fase en el cual puede afectar a otros sectores, como por ejemplo el sector de la medicina con la robótica, el sector de los servicios en la nube con determinados almacenamientos de determinados datos en la nube, que pueda afectar al sector de la medicina, por ejemplo, o incluso las energías renovables. Vemos como hay un aluvión todavía de forzado muy probablemente de los gobiernos y de los entes públicos para este tipo de inversiones. Por lo tanto, vemos como la tecnología, la nueva tecnología que está proviendo, digamos, al mercado, bueno, pues puede afectar a distintos subsectores del mercado. Pero siempre hablamos de compañías, hay que buscar compañías de calidad, hay que buscar compañías, una cartera diversificada, buscamos compañías que tengan esa fijación de precios, buscamos compañías que verdaderamente puedan dar esa cartera resiliente, esa cartera robusta ante un entorno actual. Pero sobre todo estando, como tú decías antes, 100% invertidos, compañías, o sea, carteras que no se salgan del mercado, porque perderse el mercado
puede costar muy caro. Por lo tanto, ese tipo de entorno, ese tipo de ideas son las que nosotros englobamos en nuestro Low Volatility Equity. Es un producto que reduce bastante la volatilidad, mitiga sobre todo esas caídas de mercado, está 100% invertido, busca compañías de calidad, busca esa fijación de precios y engloba directamente todo lo que hemos estado comentando en esta entrevista. Qué complicado todo, Miguel, ¿eh? Es muy complicado, estamos en un entorno difícil que genera mucha incertidumbre, que es complicado de gestionar emocionalmente, porque todavía no vemos la luz al final del túnel, pero esto no es la crisis del COVID, en donde sí que veíamos una recesión severa en el mercado. En este sentido, pero al menos esa era puntual y pasajera, ¿eh? Vamos a ver una recesión como las de que veíamos antaño. Bueno, como 2008. Esperemos que sea como la del 2008, pero que no sea tan prolongada en el tiempo. Bueno, esperemos que no sea como la del 2008. Que no sea como la del 2008. Vamos a ver mañana a los británicos que no la pueden liar, ¿eh? Y vamos a ver el dato de inflación hoy, que también es importante para ver cómo se va a poder, si verdaderamente está surtiendo efecto todas las medidas de política económica. Miguel Luzárraga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias. 9:27 de la mañana vamos a un consejo con la Comunidad de Madrid de la mano de Fernando Roca. Enseguida está con nosotros Carlota Pi de